El canal de Erie fue la primera vía acuática mayor en los Estados Unidos. Al ser inaugurado en 1825, cruzaba el estado de Nueva York desde el oeste en Buffalo, cerca de las cataratas del Niágara, hasta el este en el río Hudson, en Albany. A una hora de viaje al este de Rochester se encuentra el pequeño pueblo de Puerto Gibson. Su localización cerca del canal lo hacía ser el punto principal para los envíos del área. También fue el hogar de un activo laico metodista, Hiram Edson, que en 1843 aceptó el mensaje del pronto regreso de Cristo enseñado por Guillermo Miller y sus asociados. Decenas de miles de otros en los Estados Unidos, seguidores de Miller de Puerto Gibson, esperaron fervorosamente por el día 22 de octubre de 1844, puesto que en ese día ellos creían que el Señor vendría, para cumplir con la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Al ver el brillo de la primera luz de la mañana del siguiente día sobre las aguas del canal, estos mismos creyentes fueron sobrecargados con chasco y desesperación. Y la sustancia de nuestra historia consiste en ver cómo ellos pudieron percibir, más allá de su propio error, la clara luz de Dios, guiando en tres distintas maneras. Fueron muchos los creyentes adventistas que se reunieron en la finca de Hiram Edson el 22 de octubre de 1844. Estudios han demostrado que esta fue su casa, a pesar que habitaciones han sido añadidas en ambos lados desde que Edson vivió aquí. En aquella fría mañana de octubre, el chasco de Edson y sus amigos llegó a ser real. Eso sale de su boca muy fácil, compañero. Discúlpeme, señor. No creo que usted tenga la menor idea de cuán devastados estamos. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hemos experimentado la peor clase de duda. Algunos de nosotros con más aflicción que otros. Nos preguntamos si las profecías de Daniel estaban equivocadas. Nos preguntamos si tal vez la Biblia era una mentira. Y algunos de nosotros hasta nos preguntamos si todavía existía un Dios en el cielo. Fuimos al granero allí atrás y oramos. Y después de reexaminar nuestra fe, decidimos que tendría que haber una respuesta a nuestro dilema. ¿Y cuál es? Bueno, después de desayunar, yo sugerí al joven Owen Crozier para que fuésemos a visitar a algunos de nuestros vecinos de aquí del área y ver si podíamos confortarlos un poco. No estoy seguro si fue por miedo a nuestros vecinos burlones, pero de todas formas salimos por el maizal. Todo este maíz, estábamos tan seguros de la segunda venida de Cristo que dejé toda la cosecha parada en el campo. Tome una mazorca de la mejor de Nueva York. Gracias. De nada. ¿Sabe? Mientras caminábamos esa mañana y repasaba en mi mente los eventos de las 24 horas anteriores, de repente paré y miré hacia el cielo, y pareció como si los cielos se abrían y por mi mente destelló el santuario. ¿Sabe? Nosotros los milleristas hemos predicado sobre el texto hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y pensamos que ese santuario era la tierra. Bueno, más tarde reconocimos que la Biblia enseña que también hay un santuario en el cielo y que Cristo se mudó como el primer sacerdote en el día de la expiación, del lugar santo al lugar santísimo, el 22 de octubre de 1844. El Señor tenía un trabajo que llevar a cabo en el cielo antes de regresar a esta tierra. Ahí fue que el hermano Miller cometió su error. El Señor fue bueno. Él había oído nuestra oración. Bueno, hasta luego, compañero. Hasta luego. En los meses que siguieron, Hiram Edson y sus asociados continuaron estudiando el tema del santuario y su purificación. Al pensar en su propia experiencia, se maravillaron de las similitudes entre su chasco
y el de los discípulos en el tiempo de la crucifixión de Jesús. Finalmente, Edson convenció a su amigo Crozier para que publicase sus hallazgos en una edición especial del periódico seguidor de Miller, La Estrella del Día, el día 7 de febrero de 1846. Pero mientras tanto, otro evento de gran significado ocurriría en Washington, Nueva Hampshire. 2 años antes, en 1844, una señora bautista del séptimo día había compartido su convicción, afirmando que debía observarse el séptimo día de la semana como el día de descanso. La observancia cristiana del séptimo día como día de reposo ha persistido a través de la era cristiana. Algunas veces fue guardado en secreto, pero siempre ha reaparecido para presentar su mensaje sobre la tierra. Desde los días de los apóstoles hasta el siglo V, la costumbre continuó en varias partes del Imperio Romano. No obstante, mientras la iglesia cristiana se deslizaba más y más hacia la apostasía y adoptaba ritos idolátricos y prácticas de adoración al sol, el séptimo día como el día de descanso fue desacreditado. Su observancia fue reprimida y en su lugar el domingo fue exaltado como el día de adoración. Durante la Reforma del siglo XVI, Lutero se apoyó en la Biblia como la autoridad suprema para el cristianismo y declaró a Carlos V: yo no acepto las autoridades de papas y concilios porque ellos se contradicen. Mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Esta apelación a la Biblia, y la Biblia solamente, fue el fundamento mismo de la Reforma. Mientras la Reforma continuaba, surgió un diálogo en la Iglesia con respecto al tema del domingo y el sábado. Los que guardaban el sábado afirmaban que no había ninguna prueba en la Biblia que apoyara la observancia del domingo. Como resultado, la observancia del séptimo día como el día de descanso se desparramó por Europa, incluyendo a Inglaterra. Allí las discusiones sobre el día de descanso llegaron a ser el centro de controversia entre los puritanos a través del siglo XVII. Se involucraron personas influyentes y entre los muchos que defendían la observancia del séptimo día había un abogado inglés, jefe de la mayoría en la Cámara de los Comunes. A mediados de 1660, había muchas congregaciones en Inglaterra que guardaban el séptimo día. Un miembro de una de ellas fue el doctor Pedro Chamberlain, médico de 3 reyes Estuardos, Jaime I, Carlos I y Carlos II de Inglaterra. Un contemporáneo de Juan Bunyan, Chamberlain era un perspicaz estudioso de la Biblia. Estas palabras fueron grabadas en su tumba en el terreno de la iglesia de Woodham Mortimer, Essex. En cuanto a su religión, él fue un cristiano que guardó los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, siendo bautizado alrededor del año 1648 y observó el séptimo día como día de descanso por más de 32 años. Chamberlain fue miembro de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, un pequeño grupo que se había separado de la Iglesia Bautista por sus convicciones con respecto al sábado a comienzos del siglo XVII. En 1664, Stephen Mumford, un bautista inglés del séptimo día, emigró hacia el Nuevo Mundo. En 1671 organizó la primera iglesia bautista del séptimo día en América, en Newport, Rhode Island. Durante los próximos 170 años, su influencia se extendió por toda América. Hasta 1843, los bautistas del séptimo día eran alrededor de 5.500. En ese año, la Asociación General Bautista votó una resolución muy significativa. Que el primer día del próximo noviembre sea guardado por nuestras iglesias como un día de ayuno y oración,
para que el Dios Todopoderoso intervenga y reivindique su santo sábado. Muy poco anticipaban ellos la manera o la magnitud de la respuesta a su oración. Unos meses después de ese día de oración, una viuda bautista del séptimo día, la señora Raquel Oakes, decidió mudarse a la pequeña villa de Washington, Nueva Hampshire. Su hija de 18 años, Delight, había aceptado allí una posición como maestra de escuela. Al entrar hoy al pueblo de Washington, el cartel a la orilla del camino dice: aquí nació la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué pasó aquí para dar origen a tal título? Esta sólida iglesia de madera se encuentra ahora lejos del centro del pueblo, pero antes se encontraba en el medio de una próspera comunidad agrícola. En 1844, Frederick Wheeler era el pastor metodista de esta iglesia. 2 años antes, después de leer los libros de Guillermo Miller, Wheeler comenzó a enseñar sobre el pronto regreso de Jesús. La mayoría de su congregación también aceptó las enseñanzas de Miller. Un domingo por la mañana, Wheeler se encontraba detrás de este púlpito de la iglesia de Nueva Hampshire en el servicio de la Cena del Señor. Durante el sermón animó a la congregación a ser fieles, en guardar todos los mandamientos de Dios. La señora Oakes, la bautista del séptimo día, que asistía a la reunión, apenas pudo contenerse. Cuando el pastor la visitó poco después, ella aprovechó la oportunidad. Pastor Wheeler, Hola, me alegro Raquel. de verlo. He esperado por este momento. Quiero hablarle sobre algo muy importante. ¿Cuál es el tema de hoy? Pase. Gracias, señora Oakes. Es un hermoso hogar. El culto del domingo, Reverend Wheeler, usted dijo que cualquiera que reconozca a Cristo debe obedecer todos los mandamientos de Dios. Estoy completamente de acuerdo con usted, hermana. Bien, quiero aclarar que en aquel momento estuve a punto de pararme para decir algo. Lo presentí. ¿Qué quería usted decir? Quería decir que hubiera sido mejor que usted cubriera nuevamente la mesa de la Santa Cena hasta que usted mismo comenzara a guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto. Y así Frederick Wheeler conoció la verdad sobre el sábado. Poco después él guardó su primer sábado. Predicó un sermón alusivo al sábado, y así llegó a ser el primer ministro adventista que guardó el séptimo día. No mucho tiempo después del gran chasco, Guillermo Farnsworth, que en ese entonces estaba llegando a los 40 años, se levantó de la banca de la familia Farnsworth durante el culto y también declaró su intención de guardar el sábado. Luego lo siguió su hermano menor, Cyrus, que tenía sus 20 años de edad, su propia esposa, su padre y otros. Viéndose forzados a abandonar su congregación, estos primeros guardadores del sábado se reunían en la espaciosa casa de los Farnsworth, no muy lejos de allí. No fue hasta años más tarde que adquirieron en propiedad esta iglesia. Contiguo a la iglesia se encuentra el cementerio donde yacen muchos de estos primeros guardadores del séptimo día, sábado. Esta lápida revela que Cyrus Farnsworth se casó más tarde con Raquel Delight Oakes, la maestra e hija de la señora Raquel Oakes. Poco tiempo después que Wheeler comenzó a guardar el sábado, un segundo ministro seguidor de Miller, Thomas Preble, se unió a él. Preble era un bautista libre que había viajado con Guillermo Miller proclamando el pronto regreso de Jesús. Llegó a ser el primer adventista del séptimo día en defender el séptimo día sábado en forma escrita.
en un artículo que publicó en febrero 1845. Entre los muchos que leyeron este artículo, que más tarde fue impreso en forma de folleto, estaba José Bates, un capitán de barco jubilado. Le impresionó la verdad. Algunos años antes, Bates había aceptado las enseñanzas de Guillermo Miller, desempeñó posiciones claves en el movimiento de los seguidores de Miller y capeó la tempestad del chasco de 1844 sin abandonar su fe. Al oír sobre el grupo que guardaba el sábado en Washington, viajó hacia allá, pero en el camino se encontró con Frederick Wheeler en su hacienda de Hillsborough. Estudiaron la Biblia juntos toda la noche. A la mañana siguiente, ambos siguieron hacia Washington a la casa de Cyrus Farnsworth. Aquí en la casa de los Farnsworth en 1845, después de un estudio más amplio con Farnsworth y Wheeler, Bates hizo su decisión sobre el sábado. Al regresar Bates a su casa, estaba cruzando el puente entre Fairhaven y Nueva Bedford, Massachusetts. Hoy solo resta el acceso al puente. En el puente, Bates se encontró con un viejo amigo, Jaime Madison Monroe Hall, que le preguntó: ¿qué hay de nuevo, Capitán Bates? La nueva es que el séptimo día es el sábado del Señor nuestro Dios. Y Bates dedicó el resto de su vida a la proclamación de esta nueva. En agosto de 1846, Bates publicó su propio folleto, El séptimo día sábado, una señal perpetua. Su contenido demostraba una herencia espiritual recibida no solamente de los bautistas del séptimo día, sino también de los puritanos ingleses y de otros antes de ellos. Contenía también una idea importante que proclamaba el significado profético del desarrollo de la Iglesia Adventista del séptimo día. Después que Bates empezó a guardar el sábado, notó algo que los seguidores de Miller habían pasado por alto. Ellos habían visto en su movimiento el cumplimiento de los dos primeros mensajes de los ángeles de Apocalipsis 14, que tenían que ser proclamados antes de la segunda venida de Cristo. Pero había un mensaje del tercer ángel. Bates notó que Apocalipsis 14:12 describe a los que proclaman estos mensajes como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto confirmó en su mente la importancia de los mandamientos. A él le parecía que el tiempo había llegado para aquellos que habían proclamado los dos primeros mensajes de los ángeles. Reconocieran el tercer mensaje y guardaran los mandamientos de Dios y el sábado, el cuarto de ellos. A comienzos del año 1846, Bates recibió una copia del periódico La Estrella del Día, donde se explicaban las ideas de Hiram Edson sobre el santuario celestial y el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Inició correspondencia con Edson y aceptó su invitación para asistir a una conferencia que se daría en Puerto Gibson más tarde ese año. Allí Edson compartió sus conocimientos sobre el santuario, pero Bates también tenía algo para compartir. Mientras Bates delineaba sus razones para guardar el séptimo día sábado, Edson se levantó y declaró: esa es la luz y la verdad. El séptimo día es el sábado, y yo estoy contigo para guardarlo. Y así lo hizo hasta el día de su muerte.
Pero en la conversación que tuvo con los líderes de Puerto Gibson, Bates también comenzó a ver una conexión entre el sábado y el ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Jesús se encontraba en el centro de ambas doctrinas. En una, Él era el completo sacrificio como Cordero de Dios y también el sumo sacerdote administrando la sangre y purificando el santuario. En la otra, Él era el creador del mundo y el dador del verdadero descanso. La conferencia de 1846 fue la primera expresión de esa conexión. En esta conferencia, Bates escuchó con gran interés las ideas de Edson sobre el santuario celestial. Él sabía que la Biblia decía que el arca del pacto se encontraba en el segundo compartimiento del santuario y que adentro del arca estaban los 10 mandamientos. Luego, con mucho interés, leyó Apocalipsis 11:18, donde habla de los días finales de la historia del mundo, cuando las naciones se llenarían de ira y llegaría el tiempo para el último juicio del mundo. Pero entonces, en el siguiente versículo leyó que en ese mismo tiempo el templo de Dios, o el santuario celestial, se abriría y el arca de su testimonio fue vista en su templo. Bates razonó que si el ministerio de Jesús en el lugar santísimo era ahora el foco de atención, entonces el arca, su ley y el séptimo día sábado que esa ley señalaba, también cobraba nueva importancia. El cumplimiento de la profecía de los 2300 años en 1844 había por consiguiente atraído la atención hacia el santuario celestial de una manera que jamás se había visto. Como resultado, surgieron 2 énfasis especiales con respecto a Jesús. Primero, Él estaba ahora encargado de su trabajo final como sumo sacerdote en el santísimo ministerio de ese santuario. Segundo, Él era el Señor del día sábado y nos ordena guardarlo como Él mismo lo observó, como nuestro divino ejemplo. Pero habría una tercera señal distintiva asociada con la gran proclamación final del Evangelio de Dios. La misma también tendría que ser parte de Jesús, pues en Apocalipsis 12:17 se le identifica como el testimonio de Jesús. ¿Pero qué significa esto? En Apocalipsis 12, Juan describe a la mujer vestida del sol como símbolo de la iglesia. La ve esperando el nacimiento de Jesús, después siendo perseguida y huyendo al desierto, donde Dios la protege por un período de 1260 años. Entonces el versículo 17 dice, el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una comparación entre Apocalipsis 19:10 y 22:8 revela que el testimonio de Jesús, identificado como el espíritu de profecía, opera a través de los profetas, aquellos individuos que Él escogió para que comunicasen su testimonio a su pueblo. El profeta Joel del Antiguo Testamento dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El contexto de estos versículos señala hacia el cumplimiento final en los días anteriores a la llegada del gran y terrible día del Señor. El siglo XIX revela varios cumplimientos impresionantes de esta predicción. A fines de 1830, un joven americano de color que se había convertido a los 17 años se mudó aquí a Boston, Massachusetts, para prepararse para el ministerio. Su nombre era Guillermo Foy. En 1842, Foy recibió 2 visiones impresionantes. Más tarde publicó una descripción en un folleto titulado La experiencia cristiana de Guillermo E. Foy, junto con las 2 visiones que recibió en los meses de enero y febrero de 1842.
El martes de noche, en enero 18 de 1842, Foy, de 23 años de edad, se reunió con un grupo de cristianos para orar y estudiar la Biblia en Beacon Hill, Boston. Durante la reunión, recibió la primera de 4 visiones. Duró por 2 horas y media, durante las cuales el Dr. Cummings lo examinó. Y citó sus palabras: no hay ningún indicio de vida, con excepción en el área del corazón. En su visión, Foy presenció la recompensa dada a los justos en la segunda venida y le fue mostrada la incomparable belleza del cielo. Él vaciló en compartir sus visiones, pues sabía del prejuicio que existía en contra de los negros. Pero menos de 3 semanas más tarde, tuvo otra visión mientras se encontraba en una iglesia llena de gente. Esta visión, que duró 12 horas y media, reveló las escenas del gran día del juicio. Es con una profunda tristeza que debo juzgar tu vida en este momento. Siendo niño, fuiste afortunado de tener padres que temían y amaban a Dios. Mientras las escenas pasaban por su mente, él vio que ni la profesión, ni la política, ni la posición pueden salvar. Solamente una relación con Cristo. En realidad, si su visión sobre el juicio previo al advenimiento hubiese sido notada, tal vez el gran chasco habría sido menos duro, sino del todo evitado, 2 años más tarde. Foy fue encomendado a contar a otros lo que él había visto, y durante los meses que siguieron predicó intensamente, creando gran sensación donde quiera que fue. Vastas multitudes lo escucharon contar lo que él había visto sobre la patria celestial y la necesidad de prepararse. Parece que recibió 2 visiones más, incluyendo una que mostraba 3 peldaños hacia la ciudad santa, la cual no entendió. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres. Guillermo Foy no recibió ninguna otra visión después del chasco. Sin embargo, mantuvo su esperanza en la segunda venida de Cristo. Continuó su vida como un pastor apreciado y querido, en pequeñas comunidades rurales hasta finalmente establecerse en Sullivan del Este, Maine. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles. Allí falleció en noviembre de 1893 y fue sepultado aquí en el cementerio de Birch Street. Poco después del gran chasco, Dios dio el don profético a otro, Hazen Foss, que vivía en Pollen, Maine. Tenía 25 años de edad, una buena educación y era un buen orador y creyente en el pronto regreso de Jesús. En su primera visión, vio el viaje del pueblo adventista hacia la ciudad de Dios. La misma corroboraba las visiones de Foy e incluía la visión de los 3 peldaños por los cuales el pueblo de Dios llegaría a la ciudad santa. Después del chasco, le fue dicho que compartiera lo que había visto, pero temiendo la oposición, Foss se negó. En una segunda visión, nuevamente le fue encomendado que compartiera lo que había visto, pero a pesar de eso se negó. Siguió una tercera visión en la cual le fue dicho que había sido puesto en libertad y que la carga caería sobre uno de los más débiles entre los débiles, que obedecería el mandato del Señor. Unas semanas más tarde, Foss se paró del lado de afuera de una pequeña capilla para escuchar una historia milagrosa. Le pidieron que entrara a la reunión, pero él se negó. El maná, las almendras, los higos, las granadas y las uvas y el otro fruto. Le pedí a Jesús que me dejara comer de ellos, y él dijo, ahora no. Aquellos que comen de este fruto no regresan a la tierra. Tú debes regresar y contar a otros lo que Dios te ha revelado. Entonces un ángel me trajo rápidamente de vuelta. Lo que él oyó fue una narración de una visión casi idéntica a la que él había recibido. ¿A quién fue Foss que vio aquella noche? Su nombre era Elena Harmon, una joven de 17 años de edad afectada por la tuberculosis que corría el riesgo de morir. Ella apenas podía hablar con susurros y a menudo la tos y su pulmón sangrante la despertaban de su sueño.
Sin embargo, Dios tomó a esta más débil entre los débiles y la llamó para dar el testimonio de Jesús a su pueblo. Impelida por el Espíritu de Dios, tendría que obedecer ese testimonio por los próximos 70 años. La explicación del santuario, la verdad del séptimo día sábado y la moderna manifestación del espíritu de profecía. Estas tres revelaciones claves ayudaron a guiar a muchos a través del chasco de 1844. Y la última de estas revelaciones, a través de la persona Elena Goldwhite, continuaría actuando como una brújula para este inexperto grupo de creyentes en el siglo XX. En el próximo tema continuaremos con la historia de Elena White.